Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde siempre. Durante estos últimos domingos hemos estado hablando de lo que es la adoración. Hemos hablado también de lo que son los enfoques o las partes de la adoración. Y decíamos primero que la adoración se centra en Dios. Luego que la adoración es enfocada en Cristo. Y hoy vamos a estar hablando de que la verdadera adoración es empoderada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿cómo me puedo centrar yo en adorar a Dios? ¿Cómo puedo yo enfocarme en Cristo en la adoración si no hay quien me guíe? ¿Sí? Si no hay quien me muestre el camino correcto de cómo debo adorar a Dios. Esta palabra de empoderamiento está de moda, ¿no? En los ejes de allá afuera, en los ejes sociales, se habla mucho del empoderamiento. Pero realmente, ¿qué es esto? ¿Sí? Bueno, empoderar significa dar poder a una persona o permitir que esta persona use su capacidad y su habilidad para lograr desarrollarse. Dentro de las iglesias muchas veces nos equivocamos en cuanto al empoderamiento del Espíritu Santo, porque si ustedes ven allá en el mundo religioso, el Espíritu Santo tiene poder cuando se derrama sobre una persona y comienza a hablar en lenguas, pero su vida no cambia, ¿sí? Su vida no cambia para nada. Usted se la encuentra en la calle y es peor que antes muchas veces, o sigue siendo completamente igual a como era antes, porque están confundiendo lo que es empoderar el Espíritu. Otras veces caemos en el error de tomar al Espíritu y dejarlo a un lado. Yo recibo al Espíritu cuando me bautizo y hasta ahí. Pero, ¿qué significa realmente empoderar el Espíritu Santo en nuestra vida? Y quiero que me acompañe en este día a lo que es Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, que va a ser donde nos vamos a centrar en este día. Este va a ser el texto base. Juan capítulo 4, versículo 20 al 24. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 24 primero. Dice así: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que adoren. Dios no está esperando que nosotros le adoremos porque somos bonitos, ¿sí? Dios no está esperando que nosotros adoremos porque somos los mejores. Dios no está esperando que el emperador le adore, que el rey le adore. Dios está esperando que sus adoradores sean en espíritu y en verdad. El hermano Mario decía esto cuando íbamos a cantar. Es que la alabanza es un fruto de mi adoración diaria a Dios. Si no, fíjese bien, la forma en la que nosotros cantamos a Dios refleja la situación de mi corazón. La forma en la que yo leo la palabra de Dios refleja la situación de mi corazón. Y durante la semana, yo no he estado adorando a Dios en mi corazón, en mi vida, en los lugares donde he estado. Cuando vengo a la iglesia el día domingo y le canto a Dios, le canto a veces sin ganas, ¿sí? Pero cuando yo he estado adorando a Dios durante la semana en mi vida, en el lugar donde trabajo, con mi familia, cuando vengo acá a la iglesia el día domingo, canto con fuerzas, canto con gozo, canto alegre, porque durante la semana estuve adorando a Dios. Porque la alabanza es un fruto de la adoración que yo estoy dando a Dios. Es parte de mi adoración. Es el reflejo de cómo está mi corazón. ¿Qué estaba pasando en este espacio de Juan capítulo 4? Los versículos anteriores nos cuentan, antes del versículo 20 incluso, que Jesús llegó a Samaria, se encontró a una mujer que iba a tomar agua del pozo, y Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer le dijo a él: ¿cómo te voy a dar de beber si no tengo agua? Ni siquiera la he sacado. Apenas voy llegando al pozo con mi cántaro, todavía no tengo agua. Y Jesús le dice: yo tengo un agua que si tú la bebes, nunca más vas a volver a tener sed. Y la mujer dijo: ¿de qué me estás hablando? Yo me imagino a la mujer pensando: ¿será que ella había sacado agua del pozo?
¿Será que sacó 3 pipas de agua del pozo y no nos quiere dar a nosotros y ahora dice yo nunca voy a tener sed porque se llevó todo el agua del pozo? Yo me imagino a la mujer pensando un montón de cosas. Pero Jesús estaba hablando de un agua completamente espiritual, porque es necesario entonces que los que adoran a Dios adoren en espíritu y en verdad. Y viene una pregunta muy particular de parte de esta mujer, y es ¿dónde debemos adorar a Dios? Versículo 20 y 21, vea lo que dice. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Cuál era el error de los judíos? Que ellos estaban seguros que si no se adoraba en el templo de Jerusalén, no se podía adorar a Dios en ningún otro lado. ¿Cuál era el error de los samaritanos? Que pensaban que si no se adoraba en el monte Gerizim, no se podía adorar a Dios en otro lado. Ellos tenían su enfoque, su lugar en donde iban a adorar y pensaban que si no era ahí, no se iba a adorar a Dios en ningún otro lado. La Iglesia de Cristo, gracias a Dios, tiene un local para congregarse, pero aquí venimos a dar frutos de todo lo que hemos hecho durante la semana. Pero como dice Jesús, no es el lugar, no es el templo, no es el local. Va a llegar un día donde no vamos a tener local donde adorar a Dios. Lo que Jesús estaba diciendo en ese momento es, a Dios no se le va a adorar más en el templo de Jerusalén. Va a llegar un día donde ese templo se va a derribar y todos los judíos van a tener que irse. ¿Y a dónde van a adorar a Dios entonces? Es que no era Jerusalén, no era Gerizim. Y aquí quiero decirles a ustedes, no es el local de adoración, no son los cantos, no es la prédica, no es la Biblia la que yo estoy leyendo. Esto no me da a mí una buena adoración a Dios, ¿sí? Es bonito tener el local agradable, ¿por qué? Porque es donde me reúno, es donde convivo con mis hermanos. Pero el local no me permite a mí adorar mejor. Si no, miren aquellos grandes palacios que hay en muchos lugares, aquellas grandes estructuras maravillosas y muchas veces se encuentran completamente vacías. Miren en Europa, hay grandes palacios de adoración a Dios, grandes edificios. Y un hermano contaba un día que él visitó a su hijo que estaba en Dinamarca y llegaron a la iglesia un domingo, a una iglesia luterana. Y dice que solamente habían 5 personas en un auditorio inmenso. Volvió a llegar el siguiente domingo y habían 2 personas. Llegó al siguiente domingo, habían 10 personas. Y nunca era la misma. Dice que el líder se acercó y le dijo, ¿usted por qué viene todos los domingos a la iglesia? Y él le respondió, porque en Honduras nosotros nos reunimos todos los domingos a adorar a Dios. Y dice que este líder le respondió y les dijo, o sea que ustedes son fanáticos. El palacio no importaba, el lugar de adoración no importaba, porque el corazón de todos aquellos que iban a buscar a Dios ahí no estaba con Dios, no estaba enfocado en Dios, no estaba enfocado en Cristo. Solamente llegaban, se iban y volvían al siguiente año o dentro de 2 años a buscar de Dios. ¿Por qué? Porque no habían empoderado el Espíritu en sus vidas. Yo puedo cantarle a Dios, puedo ser el mejor cantante del mundo, pero si mi corazón no tiene el Espíritu de Dios, mis cantos son sencillamente nada. Yo puedo predicar y ser el mejor predicador del mundo, y mi prédica, si no tiene el Espíritu de Dios guiándola, no va a tener sentido. Pablo decía, ¿de qué sirve que digan un montón de cosas en tantas lenguas si al final de cuentas su corazón está vacío? Y esta es la invitación para nosotros. El corazón nuestro como hijos de Dios
debe estar lleno, pero no lleno de cualquier cosa, ¿sí?, sino lleno exclusivamente del Espíritu de Dios. Tampoco es nuestro cuerpo. Mateo capítulo 23, versículo 27 al 32, se nos habla de cómo los fariseos se acercan a Jesús preguntando cosas. Y Jesús les dice: sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque en el corazón de estos fariseos, de estos líderes religiosos, no había nada. No había absolutamente nada de adoración a Dios. Solamente se encontraban vacíos por dentro. Jesús sabía eso. Estos son los judíos de los cuales está hablando en Juan capítulo 4 cuando habla con la mujer samaritana en el pozo. Porque aquellos que adoraban a Dios en el templo estaban completamente vacíos por dentro. Eran los sepulcros blanqueados de Mateo, capítulo 23, versículo 27 al 32. Y esto es lo que Dios no quiere de nosotros, ¿sí? Dios no quiere que nosotros le adoremos por nuestro cuerpo, de afuera. Dios no quiere que nosotros le adoremos con nuestro canto hacia afuera, sino hacia adentro. Versículo 23 y 24 de Juan. Dice así. Recuerde bien, va a haber una hora donde no va a haber lugar para adorar a Dios. Versículo 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El versículo 23 termina diciendo: Dios está buscando este tipo de adoradores. Dios no buscaba a los judíos, Dios no buscaba a los samaritanos, Dios no busca a los salvadoreños, Dios no busca a los de Candelaria, ¿sí? No es por nación, no es por pueblo, no es por estado social o estrato social, es porque Dios está buscando adoradores de verdad, en espíritu y en verdad. Hay un canto que se llama Hombres de Valor, que en una de las estrofas dice que sigan la ruta trazada. Y lea conmigo Juan capítulo 16, nos vamos a mover un poco. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15, que dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién es el que va a guiar nuestra alabanza? El Espíritu. ¿Quién va a guiar mi camino en la vida cuando yo me convierto a Dios? El Espíritu. El Espíritu tiene que estar constantemente en mí, guiando mi andar, guiando mi alabanza, guiando mis palabras, guiando todo lo que yo hago en mi vida. El versículo es claro. Versículo 13. Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu no viene a decirnos a nosotros: adora a Dios como tú quieres. Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y el Espíritu viene a guiarnos a nosotros al camino de Dios. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo tome nuestra vida, dejamos que Él nos encamine de un lado a otro, entonces comenzamos a adorar a Dios como se debe. Cuando hablamos de verdad, se habla de una sinceridad, de alguien que adora a Dios
porque lo siente, de alguien que adora a Dios porque quiere hacerlo, de alguien que adora a Dios porque su anhelo en su corazón está entregado a adorar a Dios. Yo creo que todos nosotros hemos visto a los mimos, ¿sí? ¿Qué hacen los mimos? Fingen, ¿no? Algunos hacen sus mímicas de que están encerrados en una caja y uno no mira la caja. Y él hace como que la caja se va pegando más a él y se va encerrando y uno hasta se la cree, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y será que de verdad hay una caja ahí? Y el mimo sabe cómo hacer eso, ¿no? Por eso es que el Señor acá dice que Él nos va a guiar a la verdad, porque quiere adoradores que no seamos mimos, ¿sí? Quiere adoradores que canten como acá se está cantando cada domingo. Algo que es de aplaudir, ¿no? Algo que es de alabar. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos a la congregación, no sé si usted lo siente, pero yo he podido sentir cómo esos cantos se van haciendo más fuertes cada vez. Cómo aquí se canta con ganas, cómo aquí se canta con sentimiento. Nosotros debemos seguir una ruta trazada hacia la adoración correcta a Dios. ¿Por qué? Porque si yo no sigo esa ruta trazada, no soy capaz de ser testigo de Jesús en la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Léalo conmigo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Nos explica lo que hace el Espíritu en nuestra vida. Estas son las palabras de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si yo no permito que el Espíritu me haga a mí caminar, si yo no permito que el Espíritu obre en mí, mi adoración nunca va a servir de testimonio delante del mundo. Jesús dice, van a recibir poder por el Espíritu. Y este poder va a hacer que ustedes sean testigos de Dios, testigos de lo que Cristo hizo en la cruz, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces la palabra de Dios se estanca y las personas dejan de escuchar. ¿Por qué? Porque ya no estamos adorando a Dios como se debe. Y este debe ser parte de nuestra adoración diaria a Dios. Adorar a Dios no porque el lugar está bonito, no porque los hermanos me caen bien, no. Adorar a Dios porque Él es el Todopoderoso. Adorar a Dios porque Él es el dador de la vida. Adorar a Dios porque permito que el Espíritu obre en mí. Cuando nosotros empezamos a ver a nuestros hermanos y decimos, el hermano me cae bien, eso no es más que un fruto del Espíritu, ¿sí? Porque posiblemente a usted antes lo miraba por la calle antes de que fuera hermano y usted decía, con este es con el que me peleaba yo, con este es con el que me agarraba allá en el parque, con este yo me discutía cada rato. Pero ahora que usted es parte del Espíritu y deja que el Espíritu obre, usted empieza a ver a esa persona con amor. Usted empieza a verlo y dice, también tan buena persona que es. ¿Por qué? Porque ese es un fruto del Espíritu que se da única y exclusivamente cuando yo dejo que el Espíritu obre en mí. Hay muchas personas que dicen que buscan de Dios, que dicen que están adorando a Dios. Y no me va a dejar mentir, usted las ha visto en algún momento, o usted ha sido de ellos en algún momento. Cuando salimos de adorar a Dios, somos lo peor del mundo, muchas veces. O son personas que siguen guardando rencores, ¿sí? ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos empoderado al Espíritu en nuestra vida. El Espíritu se debe empoderar, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19.
Porque es necesario que entendamos que el Espíritu debe ser el que toma las decisiones en nuestra vida, el que cambia nuestra vida. Bueno, versículo 19, capítulo 6, primera carta de Corintios. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? A quienes les está escribiendo esta carta Pablo es a los de Corinto. Ellos no habían entendido que ya no se pertenecían. Seguían actuando como actuaban antes de haber llegado a la iglesia. Y Pablo los regaña y les dice: ¿acaso no entienden que ya no se pertenecen a ustedes mismos? Nosotros debemos de comprender siempre, todos los días de nuestra vida, que nosotros ya no tenemos el control de nuestra vida. Que nosotros ya no tomamos la decisión de lo que es bueno o es malo. Nosotros ya tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo, porque el Espíritu Santo ya está morando en nosotros. Debemos de empezar a discernir esas cosas, porque el Espíritu ya está en nosotros. Porque si yo digo lo que es bueno y lo que es malo, muchas de las cosas que van a ser buenas para mí, no van a ser buenas espiritualmente. Porque yo voy a empezar a decir, es que esto sí es bueno. Si no, pregunte a los que suelen estafar personas. ¿Es bueno estafar? Para él sí. Si yo pongo el estatuto de lo que es bueno y lo que es malo, entonces muchas cosas de las que son buenas para mí no van a ser buenas realmente. Los que suelen estafar lo hacen. O pregúntele a un ladrón, ¿es bueno robar? Para el mundo no, para el ladrón sí. Porque el ladrón está sacando un beneficio y el beneficio a él le conviene. Entonces, cuando yo dejo que el Espíritu more en mí, quien me dice lo que es bueno y lo que es malo no soy yo, es el Espíritu. Porque yo ya no me pertenezco a mí mismo. Y cuando yo dejo que el Espíritu comience a guiar mi vida de esa forma, y me comienza a discernir y me enseña cómo discernir las cosas, entonces mi adoración a Dios se vuelve sincera. Porque dejo de ponerme a mí primero. Porque dejo de decir, es que yo soy el que manda en mi vida. Las palabras finales del versículo 19. No sois vuestros. Ya no somos de nosotros. Y si usted piensa que usted le pertenece a su pareja, a su esposo, a su esposa, está equivocado. Usted le pertenece a Dios hasta que Él venga. Y cuando dice el Señor que los esposos amen a sus esposas y las esposas respeten a sus esposos, no es porque usted le pertenece a Él, es porque usted le pertenece a Dios. Y usted debe amar a su esposo porque usted ama a Dios. Usted debe respetar a su esposa porque usted respeta a Dios. Es porque usted le pertenece a Dios. Ya no le pertenecemos al jefe, ¿sí? Cuando usted deja que el Espíritu lo guíe, usted llega a su lugar de trabajo, y esto ya lo he dicho varias veces, y comienza a hacer las cosas para Dios, no para su jefe, ¿sí? Tenía un compañero, y es bueno a veces mencionar estas cosas, tenía un compañero de trabajo que llegaba al trabajo y decía, es que a mí no me pagan 5 pesos más, así que yo no tengo que ayudar en nada más de aquello para lo que me pagan hacer. Y había ocasiones donde no había material para trabajar y mejor se iba a dormir. Se iba a esconder por allá y se dormía. Decía, es que a mí no me están pagando por hacer otra cosa. Y yo decía, qué fea actitud. Porque yo me quedaba ayudando a los otros de la otra línea. Yo decía, si yo no tengo material, pues tengo que ayudar al otro. No porque él me caiga bien, no porque mi jefe me va a ver, sino porque yo tengo que hacer todas las cosas como que las estoy haciendo para Dios. Pero cuando yo logro discernir eso, es porque yo entendí que yo ya no me pertenezco a mí mismo, que yo ya no le pertenezco a mi jefe, que mi sueldo ya no depende de mi jefe, que mi sueldo depende de Dios, que mi vida depende de Dios, que todo lo que yo hago lo hago para Dios. Eso yo lo entiendo cuando comprendo que yo ya no me pertenezco a mí mismo,
que ahora yo ya no soy mío, ahora soy de Dios. Somos templo de Él. Y cuando somos templo de Dios, Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17. Cuando yo comprendo que soy templo de Dios, cuando yo comienzo a darle ese poder al Espíritu Santo en mi vida, ocurren varias cosas. Una de ellas, versículo 16 al 17, capítulo 5, dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Y comienza a dar una lista de cuáles son los frutos de la carne. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu tome el control de mi vida, todas estas cosas tienen que morir. Todos los frutos de la carne que aparecen más adelante, versículo 19 en adelante, deben morir en mi vida. Todos ellos. Muchos de estos quizás no los estamos practicando y nunca los hemos practicado en nuestra vida. Pero hay quienes sí lo han practicado y necesitan dejarlo a un lado. O tal vez usted ha practicado otras cosas que ni siquiera están en la lista, pero usted sabe que son frutos de la carne. En una ocasión el apóstol Pablo les dice a una de las iglesias: dejen de mentirse entre ustedes, porque ahora el Espíritu mora en ustedes. Eran cristianos, pero entre ellos estaban mintiendo, ¿sí? Y Pablo los regaña. Entonces, estas cosas mueren en nosotros solo cuando dejamos que el Espíritu tome el control de mi vida. Versículo 22 al 24, y vamos a ir cerrando. Ahí mismo en Gálatas. Versículo 22 al 24. Cuando yo dejo que las cosas de la carne mueran, comienzo a dar frutos, ¿sí? Y ahí comienza la lista y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted comienza a dejar que el Espíritu tome el control de toda su vida y deja de pertenecerse y permite que el Espíritu llene su cuerpo, llene su vida, usted viene acá y cuando canta a Dios, canta con amor, canta con paz, canta con mansedumbre. Cuando usted habla con su vecino, le habla con amor. Cuando alguien le choca el carro, usted le habla con amor. Cuando alguien llega enojado a golpear su puerta, usted le habla con amor porque dejó que el Espíritu tomara el control de usted. Y usted entiende que tiene que ser testigo de Dios hasta lo último de la tierra. Pero la única forma es dejar que el Espíritu tome el control de su vida. No hay un lugar para adorar a Dios. Aquí venimos a reunirnos como congregación, pero usted no tiene que esperar el día domingo para adorar a Dios. Hay personas que dicen: es que es domingo y tengo que adorar a Dios. Incluso durante esta época de pandemia que todavía estamos viviendo, hubieron personas que dijeron: es que el gobierno está impidiendo que adoremos a Dios porque no quiere que nos congreguemos. Y es verdad que el local de reuniones nos permite alabar a Dios y lo hacemos con más ganas porque estamos con nuestros hermanos. Pero nadie le dijo a nadie, ni el gobierno: usted en su casa no le cante a Dios, que lo vamos a ir a sacar. Nadie dijo eso. Nadie dijo: en su casa es prohibido que tengan una Biblia y que la lean. Nadie. ¿Por qué? Porque mi adoración a Dios es personal. Y yo adoro a Dios donde quiera que esté. Si usted va en su carro y se pone a cantarle a Dios, gloria a Dios. Si usted va caminando por la calle y se pone a cantarle a Dios, gloria a Dios. Porque la alabanza es una forma de darle honor y gloria a Él. Pero si usted cree que el local es el lugar para adorar a Dios,
Cambiemos un poquito esa mentalidad. El lugar para adorar a Dios es tu corazón, es tu vida, todos los días de tu vida. Y cuando vienes acá, vas a dar frutos de esa adoración que has estado teniendo durante la semana a Dios. Cuando vengas al lugar de congregación, vas a cantar con júbilo y con gozo, porque durante tu semana dejaste que el Espíritu te guiara de forma correcta. ¿Cuántas veces han pensado ustedes, mayormente los que manejan, ¿no?, en bajarse de su carro a gritarle a alguien? Y al final dicen, no, esto no es bueno. Si yo hago esto, qué mal testimonio estoy dando, ¿no? Qué feo que yo haga eso. Qué feo que yo me baje del carro y le grite al de atrás porque tiene rato de estar pita y pita y el semáforo está en rojo. Pero cuando yo tomo la decisión de no hacerlo, no lo haga por usted, hágalo por Dios. Hay un criterio del Antiguo Testamento que a mí me gusta recordar porque es muy valioso, y es el de honor y vergüenza, algo muy importante para todos nosotros. Cuando la hermana de Judá fue tomada por el rey de Salem, por el príncipe de Salem, y la deshonraron a ella, Judá dijo, ¿acaso debo permitir yo que deshonren a mi familia? ¿Acaso debo permitir yo esta deshonra y dejar esto que quede así? Cuando deshonran a Tamar y lo hace su hermano, Absalón se enoja por esa deshonra que ha ocurrido en su familia, porque todos ellos pensaban en que cualquier hecho negativo, cualquier hecho malo afectaba a su familia. Cualquier cosa que se dijera de ellos fuera de su familia les afectaba. Y hace muchos años acá creo que era igual. ¿Cómo dicen las personas? Ay, el hijo de fulanito, ¿no? Y depende con la cara que lo digan, así uno entiende el mensaje. Ah, fulanito, sí, hombre. No, vive por allá, sí. O dicen, ah, fulanito. Sí, buen muchacho, sí. Y dan el nombre no de fulanito, dan el nombre de los padres. Ah, el hijo de don Chico. Sí, gran hombre ese. Ah, el hijo de don Chico, sí, mal muchacho, ¿no? Cuando nosotros adoramos a Dios en toda nuestra vida, lo que van a decir es, ah, los hijos de Dios. Sí, no, tan mal, ¿no? O van a decir, ah, los hijos de Dios, los que adoran todos los días, los que usted los mira por la calle y siempre se les mira una gran sonrisa. Tienen un montón de problemas y siempre andan sonriendo. Hermanos, muchas veces a nosotros se nos olvida lo importante que es adorar a Dios con nuestro espíritu. ¿Por qué? No lo voy a culpar, no vayan a pensar eso, porque yo también lo he vivido. Porque tenemos un montón de problemas, porque tal vez queremos llorar ese día, porque tal vez ese día pasaron un montón de cosas y lo único que estoy esperando es llegar a mi casa, sentarme en algún lugar de la cama y tirarme a llorar, porque ya no aguanto más. Pero que no se nos olvide que en todo momento, en medio de la dificultad, en medio de aquellos momentos en los cuales ya no puedo más, es cuando nuestro espíritu debe estar más dispuesto, tal vez no a ponerse a cantar en ese momento y dar una gran alabanza a Dios porque no le va a salir, pero sí postrarse y orarle a Dios en ese momento, porque su oración es un fruto de adoración a Dios, porque su canto es un fruto de adoración a Dios. Y la palabra de Dios es clara y dice, cuando estén gozosos, canten alabanza. Cuando estén tristes, hagan oración. Tal vez ya no aguantemos más. Tal vez los problemas nos estén consumiendo. Pero en ninguna ocasión debemos de dejar de adorar a Dios con nuestra vida, donde quiera que esté, donde los problemas lo hayan agarrado, donde las felicidades lo hayan agarrado, donde usted esté gozoso porque está cumpliendo años alguien o porque está con alguien a quien quiere mucho.
ahí alabe a Dios. Cuando esté triste en su casa, cuando esté solo en su casa, ahí alabe a Dios. Formas de darle adoración a Dios hay, en medio de la tristeza, en medio del duelo. Solamente quiero recordar un último evento de la Biblia. Cuando a David se le dijo que iba a perder a su hijo con Betsabé por lo que él había hecho mal, dice que David hizo duelo durante 7 días. Se vistió de cilicio, tiró ceniza, se echó ceniza encima y hizo ayuno por 7 días mientras le oraba a Dios para que aquel bebé no muriera. Y dice que al 7º día sus siervos lo miraban y no querían ni siquiera acercarse y decirle: tu hijo ha muerto, porque no sabían cómo iba a reaccionar David, porque llevaba 7 días de duelo orando para que eso no pasara. Y dice que cuando él vio a los siervos caminando de un lado a otro, hasta yo me los imagino preocupados de si decirle o no, caminando de un lado a otro, David les dijo: bueno, ¿qué pasa? Es que tu hijo murió y no hallábamos cómo decirlo. Y dice que David se puso en pie, se quitó el cilicio, se bañó, fue al templo, adoró a Dios y después regresó a su palacio y dijo: sírvanme comida. Y sus siervos le dijeron: ¿qué te está pasando a ti? Hace 7 días hacías duelo y hoy ¿pides que te sirvamos comida? Y la respuesta de David es muy clara: mientras él aún vivía, yo podía cambiar las cosas, pero hoy Dios tomó la decisión. En medio de su duelo, se levantó cuando le anunciaron que su hijo había muerto y fue a adorar a Dios. Es difícil, es complicado hacer eso, pero hay algo que siempre se le alabó a David, y es que su corazón siempre fue conforme a los planes de Dios. Siempre fue alguien conforme al corazón de Dios. Si Dios tomaba una decisión para su vida, David no la renegaba. David decía: decisión de Dios. Si Dios me quiere castigar porque hice esto mal, decisión de Dios. Si Dios me quiere dar esto porque hice algo bien, decisión de Dios. David nunca renegó. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es eso. Ser capaces de entregar nuestra vida a Dios, incluso cuando las cosas no están saliendo nada bien en nuestra vida. Y solo así podemos dar frutos en el día domingo cuando venimos a cantarle y a recordar su muerte. Solo así, queriendo adorar a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y les guarde.